Muy buenas tardes con todos los participantes que se vienen sumando a la capacitación. Vamos a dar inicio a esta segunda clase, el curso, el módulo 2 del curso de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Esta capacitación está a cargo del ingeniero Freddy Morán Valencia, quien es ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especialista en medio ambiente y recursos naturales, con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Doy pase al ingeniero para poder continuar con esta clase 2 y recuerden que pueden dejar sus consultas en el chat, en los comentarios para poder ser resueltas al final de la capacitación. Adelante, ingeniero. Bien, una vez más, muy buenas noches a todos los presentes, ¿no? Vamos a desarrollar el módulo 2, ¿no? Del proceso, ¿no? De lo que viene a ser la implementación, ¿no? Del sistema de gestión de riesgos, ¿no? Ante desastres, ¿no? Y además también vamos a ver justamente el proceso de la adaptación al cambio climático, ¿no? Lo que vendría a ser el SINAGER y posteriormente lo que es el PLANAGER, ¿no? Y cómo esto se articula, ¿no? Justamente con lo que vendría a ser, ¿no? La adaptación al cambio climático y todos los fenómenos que vamos teniendo dentro de estos procesos, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, o sea, nosotros habíamos mencionado, ¿no? De que para el momento de nosotros desarrollar, ¿no? Una evaluación del riesgo, esto que viene a ser un instrumento, ¿no? De la gestión, que se va a aplicar, ¿no? Dentro de los sectores públicos y privados, ¿no? Nos va a dar, digamos, una amplitud, un manejo, ¿no? De estos procesos, ¿no? Por lo tanto, hoy en día, ¿no? El proceso del sistema de gestión de riesgos ante fenómenos naturales también, ¿no? Se está aplicando, utilizando en todos los niveles de gobierno, ¿no? Y entonces para ello va a ser muy importante el tema de nosotros ir generando, ¿no? En los diferentes sectores la concientización, el proceso de la necesidad, ¿no? De trabajar estos procesos, ya que van a ser no solamente de prevención, sino también pues que estos requieren o tienen pues costos, inversiones y también tienen pues toda una cadena logística que muchas veces se ve afectado, ¿no? Además de ello, también es importante, ¿no? Ir trabajando estos aspectos, ¿no? Dentro de los gobiernos regionales, provinciales, en los espacios, como sería en los espacios, digamos, empresariales, pero más aún todavía incluso esto tiene que llegar pues hasta los niveles de trabajar en los hogares, ¿no? Ya el último evento, ¿no? Que hemos tenido en Lima principalmente, ¿no? Este sismo, ¿no? De 6.1 nos ha dado pues nos ha dado un claro ejemplo y venimos trabajando, ¿no? Con las diferentes instituciones. Bueno, yo también, a su vez, en la actualidad, soy presidente de la Comisión de Gestión de Riesgos, ¿no? En el Consejo Departamental de Lima. Y esto, pues, nos permite, ¿no? Poder ir conversando, intercambiando ideas, planteando, ¿no? ¿Qué otras iniciativas más se tiene que trabajar, ¿no? Y siempre los simulacros hemos mencionado, ¿no? Se ha trabajado en espacios donde siempre estamos en la oficina o en horario de trabajos, ¿no? Y nunca se ha trabajado en un fin de semana, por ejemplo, ¿no? Que es lo que nosotros hemos tenido. Y tampoco se ha hecho el ejercicio de esto cuando nosotros estamos, digamos, en reuniones familiares. Y fue justamente el evento del cual tuvimos este 16 de junio, ¿no? Todos en familia, ¿no? Y las familias no sabían cómo actuar porque muchos
han recibido personas externas o familiares, ¿no? Que no son del núcleo del hogar, sino de otros hogares. Entonces, ese proceso es el que todavía no se ha desarrollado. No hemos llegado a ese nivel, ¿no? Y eso es un aspecto que se tiene que trabajar de manera pues mucho más fina, ¿no? Más dinámica, ¿no? Con todo, no solamente con las instituciones públicas y privadas, sino también con con los hogares, ¿no? Entonces ahí va, ¿no? Y dentro de ese proceso hay un plan familiar, ¿no? Cuánto de eso se ha aplicado y cuánto no, ¿no? Entonces hay bastantes cosas por realizar. Si seguimos, además de evaluar lo que ahora vamos a ver, ¿no? Los factores naturales y los factores antrópicos, ¿no? Es importante que tengan ustedes bastante conocimiento que cuando hablamos, por ejemplo, un tema de ocurrencias de origen natural en el país, ¿no? Porque es lo que vemos aquí, ¿no? Temas por fenómenos naturales, ¿no? Y origen natural. Y cuando hablamos de natural es algo que siempre va a dar y que siempre ha habido y siempre va a haber, al menos en el tiempo que existe el planeta, ¿no? Va a ocurrir. Entonces, para eso, por ejemplo, dentro de la gestión de riesgos, nosotros trabajamos con tiempos de retorno, que puede ser de 50, 100, 150, 200 años. Eso va a depender, ¿no? En el tema de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Sin ir muy lejos, hay muchas obras, ¿no? Del incanato que hoy en día persisten. Ciudadelas que han sido cubiertas, tapadas por fenómenos, no sé, por fenómenos naturales o por algunas razones, ¿no? Que de repente se ha querido desaparecer en algún momento, ¿no? Porque nuestra cultura quería ser abolida, entonces de repente ha ocurrido estos temas, y, pero sin embargo hoy en día, ¿no? Mientras, mediante los trabajos que se vienen realizando, estas edificaciones están casi intactas, ¿no? Y están ahí, o sea, digamos, nos dan. Y un claro ejemplo es lo que tenemos en Chancay, ¿no? Entonces ahí creo que nosotros tenemos que ponernos un poco ¿no? Esos aspectos, ¿no? Entonces eso es importante también que se conozca, ¿no? Y miren cuántos años, no solo, cuántas, ¿no? Décadas, ¿no? Siglos están pasando y aún así siguen, ¿no? En pie, ¿no? Entonces, sin embargo, pues las infraestructuras, algo que se vienen haciendo, van teniendo otra dinámica, ¿no? Otros aspectos, ¿no? Donde que un puente que no ha tenido más de 10, 20 años, ni 5 años a veces, ya viene una avenida de un fenómeno y el puente se destruye, ¿no? Canales, lo mismo pasa con distintas infraestructuras, ¿no? Y no estamos hablando de los domicilios, ¿no? Que cuando hay un tema de sismos es ahí donde va a venir, se va a ver la realidad de estos temas, ¿no? O cuando hagamos un terremoto, en todo caso, ¿no? A comparación de la infraestructura nacional que se prueba, pues, de repente con un fenómeno del niño, una cosa de este tipo, ¿no? Entonces, eso es un aspecto, ¿no? Entonces, ahora nosotros no solamente hablamos ahora de lluvias, que estos están correlacionados directamente, ¿no? Las precipitaciones correlacionadas directamente con los huaicos, ¿no? O movimiento de masas, sino también estamos hablando ahora de olas de calor, ¿no? Estamos hablando de incendios forestales, estamos hablando de repente, de heladas, ¿no? Y más aún, cada vez, ¿no? Sobre todo quienes le dijimos en la clase anterior, quienes vienen a la zona costera, tenemos un déficit hídrico que conlleva un problema de sequía, ¿no? Entonces, tenemos todas estas situaciones, ¿no? Bueno, erupciones volcánicas les mencioné hacia el sur, pero miren, o sea, si ustedes ven este círculo que preparó Indesi, ¿no? Si se dan cuenta, en realidad, durante todo el año, en distintas partes de nuestro país, porque esto está abocado solo a nuestro país, vamos a tener un fenómeno natural o un riesgo, ¿no? De origen natural. Siempre los vamos a tener. No hay mes que no tengamos, sino que cada uno de ellos va a tener temporadas, que es diferente, ¿no? Entonces, esos son aspectos que se tienen que ir trabajando, ¿no? Y probablemente van a existir, va
va a seguir existiendo otros más, o se va a ir identificando, clasificando. O sea, esto no es el mapa final. También es otra de las cosas que debemos tener en cuenta, ¿no? Porque siempre pues nuestro planeta, ¿no? Nuestro, mm, nuestra geografía, nuestra geología, ¿no? El comportamiento que está viendo ahora, ¿no? De nuestros ecosistemas, también están siendo cambiantes. Antes nosotros hablábamos de 4 estaciones. Hoy, a veces solamente, ya en algunos años, solamente denotamos 2 estaciones. Y entonces tenemos esta situación. ¿Es la siguiente, por favor? Bien, entonces estos aspectos, bueno, hablar de estos temas, ¿no? Es bastante amplio, ¿sí? Y para ello, pues justamente se estableció el tema, pues, ¿no? De la gestión de riesgos y desastres, un tema que ya como vimos en las anteriores, en el anterior módulo, se ha tocado ya pues desde hace varias décadas, ¿no? Y que en nuestro país también es un tema bastante nuevo, ¿no? Pero que sin embargo estamos tratando de poder, ¿no? Ponernos a nivel, ¿no? Internacional y de otros espacios, ¿no? Para justamente mejorar y también identificar y ponernos al tanto de todo el proceso. Por eso que dentro del GRD hay un tema que siempre se tiene que ver, que es el proceso social, ¿cierto? Y dentro de ese proceso social, nosotros tenemos que trabajar, ¿no? El tema de la prevención, la reducción, la rehabilitación, ¿no? Tenemos que trabajar, ¿no? También el tema de los factores de riesgo, ¿no? Que siempre está presente y asimismo también pues una adecuada preparación de respuesta, de rehabilitación, de reconstrucción, ¿no? Y no tengamos las experiencias como las que aún seguimos viviendo, ¿no? La de Pisco, ¿no? O sea, si bien es cierto, ya no se habla nada de Pisco, pero si ustedes visitan la ciudad de Pisco, podrán evaluar, podrán ver si realmente se ha reconstruido Pisco. Y eso no ha ocurrido en realidad, ni Pisco, ni Cañete, ¿no? La otra zona cercana, ¿no? O sea, no ha ocurrido eso. Y tenemos esos problemas, ¿no? Hasta la actualidad, ¿no? Entonces, ahí tenemos que nosotros ponerle una mirada mucho más técnica al asunto. La siguiente, ¿no? Y de respuestas mucho más rápido, ¿no? Entonces, ustedes ya podrán imaginarse cuando hablamos del terremoto de Pisco, ¿no? La siguiente. Entonces, pasan los años y tenemos estos tipos de situaciones, ¿no? Situaciones bastante complejas, ¿no? Pero bueno, al margen de todo ello, nosotros justamente estamos en este curso, ¿no? Compartiendo con ustedes no solo los conocimientos, sino también las experiencias, ¿no? Y para que se puedan justamente mejorar las condiciones, que es lo que se quiere, ¿no? Mejorar todas las condiciones del caso. La siguiente, por favor. Entonces, con esto, nosotros vamos a hacer cómo es el proceso de la construcción del riesgo social. Previamente, les vamos a explicar, ¿no? El tema del sistema, ¿no? Cómo se maneja el tema del SINAGER, que tiene que ser, pues, interinstitucional, tiene que ser sinérgico, tiene que ser descentralizado, transversal, participativo, ¿no? Y dentro de ello se va a preparar, pues, justamente el hecho de identificar, reducir, ¿no? Los riesgos, ¿no? Aplicar resiliencia. Hoy se habla ya, por ejemplo, de inversiones, ¿no? De riesgos, ¿no? O para la reducción, ¿no? De riesgos. Entonces, todos ellos, ¿no? Siempre con los riesgos asociados a los peligros, ¿no? Que nos puedan minimizar los efectos, ¿no? Y así también como evitar la generación de nuevos riesgos. Por lo tanto, hay que prepararnos, ¿no? Ante las situaciones de los desastres, ¿no? A nadie le gustan los desastres, pero sin embargo han pasado las décadas, nos hemos asentado en todo el Perú, ¿no? No podemos decir que solo en las grandes ciudades, en realidad en todo el Perú nos hemos asentado y finalmente las consecuencias se van viviendo en estos momentos, ¿no? O cada cierto tiempo, ¿no? Hemos visto los casos que ocurrieron en el Cusco, los casos que ocurrieron en Arequipa, los que han ocurrido en la zona de Patás, ¿no?
los casos que han ocurrido en Ancash, en Chavín, ¿no? Y así, ¿no? Y así eventos de muchos tipos, ¿no? Los que ocurrieron en la carretera central, ¿no? O sea, no solamente uno o dos y un último episodio, ¿no? Que hace poco también, ¿no? Entonces, estamos teniendo todos esos tipos de eventos y eso es lo que nosotros necesitamos justamente evaluar, ¿no? Correctamente. Bien, para ello se ha establecido dentro del SINAGER, ¿no? Es algo que ustedes pueden leer, la ley está establecida, se les ha compartido la semana anterior, ¿no? Pero ahí pueden ver ustedes los principios, lineamientos, los componentes, los procesos y los instrumentos. ¿Continuamos? Entonces, todos estos aspectos ustedes lo van a ir aplicando, ¿no? Lo importante es tener aquí todo el conocimiento general dentro de este proceso. Entonces, en la siguiente lámina, ¿no? Ahí vamos a ver, ¿no? Dentro de lo que establece los componentes del SINAGER. Acá tenemos que establecer esto la gestión del riesgo como tal, ¿no? Cómo se motiva, luego esto tiene sus componentes, ¿no? Y dentro de ello se ha establecido tres tipos de componentes, ¿no? Y que uno que es la gestión prospectiva, la gestión correctiva y la gestión reactiva. ¿Me dejo entender? Entonces estamos trabajando sobre estos aspectos. ¿Cuál es la primera? La gestión prospectiva, que es a lo que deberíamos apuntar todos, donde nosotros deberíamos estar, ¿no? Como país en primera línea, ¿no? Por todos los riesgos que tenemos. Y eso significa evitar, pero para ello se requiere una serie de aspectos, ¿no? Entonces, dentro de la gestión prospectiva, ¿no? Tenemos que hacer acciones destinadas a prevenir, o sea, el antes. El antes no solo del plan, no solo del estudio, sino el antes de la infraestructura que requiere para luego recién poder asentarnos, para poder recién, ¿no? Establecer nuestros proyectos de infraestructura, ¿de acuerdo? Entonces, o nuestros proyectos de negocio que querramos realizar. Pero a veces nosotros estamos al revés, ¿no? Primero nos asentamos, primero construimos y luego recién queremos, pues, queremos recién hacer nuestra prevención. Eso ya no es una gestión prospectiva, ¿de acuerdo? La gestión correctiva, ¿qué vendría a ser? Es el corregir. Ya ustedes entenderán lo que les acabo de decir hace poco, ¿no? Pero aquí la posición correctiva es eso, corregir. Para ello, pues vamos a tener planes y acciones, ¿no? Destinadas a mitigar el riesgo existente. Ya nos hemos asentado, estamos empezando a ubicar los riesgos y sobre eso recién. Pero imagínense o sea, lo que eso significa. Significa que tienes que mover tienes que mover a, no sé, pues, lotes, tienes que mover infraestructura, ya tienes que mover lo que habías consolidado, la urbe que habías consolidado, entonces tienes que hacer un proceso de expropiaciones y una serie de motivos, ¿no? Y acaso luego, posteriormente, la persona, porque también esto viene de la parte humana, ¿no? La persona que ha luchado por muchos años de su vida por construir, por hacer algo, dentro de sus habitaciones, sus casas, de los que han luchado por 20, 30, 40 años, y tú le dices ahora, no puedes vivir ahí, o sea, por naturaleza todos se van a negar. No hay nadie en los procesos que venimos participando y diga, sí, me voy a ir. No, no hay. Miren la zona de Surquía, una zona que ha sido construida, no es una zona de rellenos, no es una urbanización, pero no, un complejo, ¿no? Un complejo habitacional, ¿no? Que se está destruyendo, pero la gente no se va. ¿Se dan cuenta? Entonces, en esa situación es donde nosotros en la cual nos encontramos, con esas realidades. Entonces, o vemos las zonas, por ejemplo, de Ventanilla, en los humedales de Ventanilla, ¿no? O sea, en estos tiempos, ¿no? O en los tiempos de alza de napa freática, todo eso sube y a veces no tienen ni cómo salir y entonces todos empiezan a construir puentecitos, ¿no?
Entonces todos empiezan, ¿no? A pesar de eso, saben que la humedad les va a hacer mal, pero sin embargo están asentados ahí, se dan cuenta. Entonces ahí tenemos que activar los planes de acciones destinados a mitigar los riesgos existentes. Nos preguntamos o tendríamos que evaluar qué es más costoso, evitar o corregir. ¿Qué cosa es más costoso? Lo que va a ser más costoso siempre va a ser lo que nosotros tenemos que enfrentar en el futuro o en el proceso del desastre. Y ahí vemos la gestión reactiva, ¿no? En la gestión reactiva, aquí las acciones están a enfrentar ya no el riesgo. Acá ya no estás viendo el tema del riesgo. En la gestión reactiva ya estás viendo el desastre. Es lo que ya ocurrió, donde ya se inundó, donde ya se destruyó, ¿no? ¿No? Pero estamos acostumbrados a estas cosas, ¿no? No se derrumbó, ¿no? Se desplomó, ¿no? No se descarriló, si después se encarrila, ¿no? Términos como esos, ¿no? Que nos llevan al conformismo o de justificar lo que realmente nos va a generar una serie de problemas. Y esa serie de problemas, ¿no? Es la que nosotros tenemos que enfrentar en un desastre, ya sea por un peligro inminente o por una materialización del riesgo. Entonces, ¿por qué? Porque no hemos ni corregido y mucho menos hemos prevenido, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo más costoso? Es enfrentar. Y eso de enfrentar los riesgos, o perdón, enfrentar el desastre es lo más complejo, porque tienes que hacer una serie de remociones, tienes que hacer una serie de cosas que te permitan a ti nuevamente rehabilitar. Y ahí viene un gran problema mayor todavía. No es motivo de este curso, pero en algún momento se los contaré. La siguiente lámina, por favor, porque si no, eh, me van a cortar por el tiempo. La siguiente, por favor. Entonces, estos aspectos, ¿no? Siempre vamos a tenerlos presentes. Hemos visto ya, ¿no? El tema de los componentes. Ahora vamos a ver los procesos. Ya hemos visto el anterior, no, la anterior clase, ¿no? En el anterior módulo, el tema de las políticas, los principios, ¿no? Ahora vamos a ver los procesos. Y en GRD tenemos que entender que tenemos 7 procesos, ¿de acuerdo? Esos 7 procesos estamos viendo, ¿no? Que se van a ubicar dentro de los 3 componentes. Ojo. Y dentro de estos 3 componentes, cada uno van a haber 2 instituciones. Ya les estoy adelantando la película ya. 2 instituciones, ¿no? Quienes van a trabajar. Pero bueno, en estos procesos tenemos la estimación, la prevención, la reducción, ¿no? Mira, estimación, prevención, y ustedes pueden ir sacando más o menos su idea, ¿no? De a quién corresponde cada proceso, a qué componente puede corresponder, ¿no? Estimación, prevención, reducción, reparación, ¿cierto? ¿No? Después de la reparación, bueno, existe el daño, ¿no? Si es que no hubiera o si hubiera, ¿no? Existe el daño y a ese daño hay que darle una respuesta y esa respuesta posteriormente se aplica a la rehabilitación o la reconstrucción. O rehabilitamos o luego reconstruimos, ¿no? Entonces, ese es el proceso en el cual nosotros nos encontramos. La siguiente, por favor, para ir ejemplificando, ¿no? Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. En la siguiente lámina vamos a ver a los componentes con los procesos y las instituciones que tienen o que participan dentro de estos, ¿no? El trabajo que que van realizando, ¿no? La siguiente, por favor. Hola, hola. Bien, entonces, bueno, en la siguiente vamos a ver justamente los componentes, los procesos y las instituciones, ¿no? Ahí tenemos los 3 componentes: prospectiva, correctiva, reactiva.
Habíamos visto dentro de los procesos, estimación primero, prevención 2, ¿cierto? Reducción 3, ¿cierto? Luego venía el proceso de respuesta y preparación, ¿no? Luego venía rehabilitación y al final viene reconstrucción, ¿no? Entonces, más o menos así se va los 7 procesos. Pero claro, en este caso, reconstrucción lo hemos puesto, se ha puesto en la parte correctiva, ¿no? Porque es correctivo, y también en función a eso se ha agrupado en función a las instituciones, ¿no? Entonces, las primeras tres, que es desarrollado básicamente a lo que viene a ser la parte prospectiva y correctiva, ¿no? Se ha encargado para que el CNPRED, ¿no? Que es la institución que actualmente maneja, ¿no? Todas las partes prospectiva y correctiva dentro del Estado peruano. Pero además de ello, tenemos los que dan la respuesta a la gestión reactiva. Y ahí tenemos, ¿no? A INDECI, que trabaja la preparación, la respuesta, la rehabilitación, hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. La reconstrucción ya le corresponde al CNPRED, ¿no? Entonces, bueno, y ahí lo maneja INDECI. De esa forma es como se ha organizado a la actualidad, ¿no? Obviamente han habido muchas otras formas de organización desde los 70 que aparece INDECI hasta la actualidad, ¿no? Entonces han habido muchas formas, ¿no? Pero bueno, ese es el proceso que tenemos actualmente. La siguiente. Bien, bueno, en todo caso acá vamos a ver la fenomenología que tiene nuestro país, ¿no? Algunos aspectos, como es, por ejemplo, el tema del Círculo del Fuego del Pacífico, lo que nos convierte en alta sismicidad y actividad volcánica y también tsunami, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos a tener este proceso, ¿no? Y todo lo que llamamos dentro de lo que viene a ser el cinturón de fuego. Y luego vamos a tener el calentamiento global. El calentamiento global, como les dije, no, no es un problema, es algo natural, ¿no? Donde este tiene pues un proceso de desglaciación y tiene un proceso de cambio climático, ¿no? Y dentro del cambio climático tenemos dos etapas, ¿no? La era de hielo y el tema del calentamiento, el calentamiento de la Tierra, ¿cierto? Entonces ahí tenemos estos aspectos, ¿no? Que al cual van por la geografía de nuestro territorio, tanto la desglaciación como el cambio climático va a afectar en todo momento, por lo tanto tenemos que prepararnos para las diferentes circunstancias. Luego tenemos, ¿no? La cordillera de los Andes, ¿no? Que para muchos es digamos, es algo que nos ha permitido, ¿no? Tener justamente un proceso diferente. ¿Cuál es el problema ahí? Es el tema de los fenómenos geológicos, que al momento de hacer las contracciones, ¿no? Dentro de la orografía del territorio, estos pues se han ido resquebrajando, ¿no? Ustedes seguramente en algún momento de su vida han pasado por la Oroya, o de repente han ido al Morro Solar, ¿no? Donde se puede, o zonas de Santa Eulalia, así pues, ¿no? Donde todavía hay zonas que existen algunos perfiles donde se ve, ¿no? Pero la Oroya y la Herradura, ¿no? Es todavía, hasta hoy en día se puede ver, ¿no? Y ahí se ve justamente cómo la orografía se ha venido haciendo plegamientos. Y estos plegamientos luego tenemos pues distintos tipos de rocas y dentro de ello tenemos una serie de fallas producto de los plegamientos. Se han generado los anticlinales, los inclinales. Entonces, ese tipo de situaciones, de una u otra forma, genera, ¿no? Cuando hay un mal movimiento de tierra, cuando hay un mal asentamiento, genera, no, es natural, o sea, eso está ahí, ¿no? Pero eso genera, ¿no? Propiamente más adelante, fenómenos geológicos, ¿no? Que de pronto donde no había un riachuelo, aparece uno, ¿no? Tenemos otros donde tenemos pues los deslizamientos, producto de lo que digo, mala colocación, ¿no? Del tierra, luego tenemos aludes, aluviones, y entonces
se genera todo un problema. Y para nosotros es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros nos hemos asentado de forma inadecuada. La zona tropical no, ¿no? Entonces, eso también hace que tengamos una geografía bastante diferente. Por lo tanto, todo ello está generando un impacto nacional. ¿Y eso qué significa? Pues que tenemos fenómenos del niño, y como ven, años, fenómenos de la niña, tenemos pues, nos convierte en un país con vulnerabilidad, ¿no? Y se ha previsto, ¿no? O se ha estimado que las pérdidas económicas en el Perú, producto del cambio climático, de entre los años 2009 y 2050, y estamos en el 25, ¿no? O sea, todavía ni siquiera hemos llegado a la mitad de lo predestinado, va a ser una pérdida de 855.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, se imaginan todo eso, qué es lo que realmente... Entonces, si nosotros no trabajamos en la parte prospectiva, no vamos a, de repente el costo de los daños van a ser muchísimo mayores. La siguiente. Bien, acá podemos ver la población damnificada estimada, ¿no? Más o menos van a ser, ¿no? Digamos, en un proceso, ¿no? Del 2003 al 2013, un estudio que salió, ahí podemos ver, pues, ¿no? Por geodinámica interna, externa, por desastres hidrometeorológicos o lo que son inducidos por la acción humana, ¿no? Vamos a tener en damnificados, más o menos a 1.465.573 personas, ¿no? Y en el caso de afectados, ¿no? Vamos a tener a 10.325.218 personas, ¿no? Entonces, estamos hablando de una afectación muy, muy fuerte, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a tener y luego si eso lo costeamos, entonces vamos a tener una pérdida millonaria dentro de nuestro país, ¿no? La siguiente. Por lo tanto, la población nacional vulnerable, ¿no? Que vamos a tener en nuestro país, la siguiente, por favor, va a significar, ¿no? De la siguiente. Entonces, en la población nacional vulnerable, ¿no? Lo que vamos a tener, pues, es ya, digamos, en números, es algo mucho más significativo que nos va a generar, pues, una serie, ¿no? De problemas, ¿no? Entonces, ahí nosotros vamos a tener, pues, que aplicar o tenemos que tener que desarrollar, ¿no? Un, un tema, ¿no? Que nos permita a nosotros justamente no solamente corregir, sino también reducir. Y es ahí donde tenemos que ponerle bastante énfasis, ¿no? Entonces, la población que nosotros vulnerable va por tanto en geodinámica interna como en geodinámica externa, por el proceso hidrometeorológico o por los procesos inducidos por la acción humana, ustedes van a ver en el siguiente cuadro, ¿no? Cada uno, ¿no? De las cantidades, ¿no? Que se van a tener, tanto por sismos, por tsunamis, por volcanes, por movimientos en masa, por orígenes, por peligros de origen glacial. Ahorita tenemos una amenaza nuevamente en la zona de Yungay, no en Ancash. La siguiente, por favor. El tema de las inundaciones, y también vamos a tener el tema en las heladas, friajes, sequías e incendios forestales. Entonces ahí esta imagen, ¿no? En números es lo que finalmente vamos a tener en pérdidas, ¿no? Y por cada uno de ellos. La siguiente, por favor. Entonces ahí es importante, ¿no? Nosotros manejar, ¿qué cosa? Un plan nacional de gestión del riesgo de desastre. Este plan que fue aprobado en el 2022, ¿no? Y que está proyectado hacia el 2030, 8 años, son procesos, ¿no? Y el 2030 coincide con la medida de nuestro tratado internacional, ¿no?
Entonces, con ello, pues, nosotros vamos a ver justamente estos aspectos. La siguiente, tenemos que ir viendo. ¿Y qué es lo que plantea el Plan AGER? El Plan AGER como objetivo nacional plantea, ¿no? Que tiene que recoger, ¿no? Todo el Plan Nacional primogenio, guardando concordancia con la situación futura, dice, ¿no? Deseada hacia el Plan Nacional de Gestión de Riesgos posteriormente al 2050, ¿no? Entonces ya no está hablando de que tenemos que llegar, digamos, con una buena base para luego plantear por 20 años más adelante, ¿no? Seguramente que es lo que va a durar el siguiente convenio, ¿no? Y que esta, pues justamente busca reducir la vulnerabilidad de la población y sus medios de vida ante el riesgo de desastres en el territorio. Entonces, eso es su principal objetivo. Dentro de ello se estableció matrices, ¿no? Con acciones estratégicas multisectoriales y actividades operativas. Vamos a ver, ¿no? Que estas estrategias multisectoriales, miren cómo mencionan, ¿no? Que tiene que intervenir no solo todos los sectores, sino también se tiene que trabajar entre los gobiernos regionales, provinciales y locales, ¿no? ¿Por qué? Porque esto tiene que estar en concordancia con la política nacional, ¿no? Para justamente buscar el desarrollo y operativizar todos los contenidos de la gestión de riesgo. La siguiente, por favor. Entonces, para implementar el plan AGER, en la siguiente lámina, podemos ver en principios, ¿no? Que hay una serie de lineamientos de implementación, ¿no? Y en este caso se van a organizar, ¿no? En 5 ámbitos. Tenemos la organización y gestión institucional, ¿no? Donde ahí se va a revisar, actualizar y adecuar también, ¿no? Todas las funciones de organización, ¿no? De acuerdo a la ley 29664. La siguiente, por favor, ¿no? Y en ese sentido, lo que se va a buscar es justamente es que se va a adecuar, ¿no? Todos los reglamentos de organización y funciones, ¿no? De todas las entidades del Estado, ¿no? Y también de las entidades privadas, tiene que adecuarse a la gestión de riesgos, ¿no? Tal como lo establece el SINAGER, estableciendo las funciones específicas en materia de GRD en todos los niveles, ¿no? Incluso las organizaciones civiles, ¿no? Tienen que entrar dentro de este proceso, las Fuerzas Armadas, ¿no? Todo, ¿no? Entonces, no hay excepción en estos casos. Y para poder generar eso, se tiene que, pues, tiene que crear una gobernanza. Y esta plantea justamente que sea a través de qué? Una conducción rectoría a cargo de la PCM, que ya tenemos, ¿no? La Secretaría de Gestión de Riesgos, actores en el marco de SINAGER, la implementación del plan AGER, que implica un esfuerzo adecuado articulado entre las entidades públicas, lo que les decía, los 3 niveles de gobierno, con el apoyo y la participación de entidades privadas y sociedad civil. Y tenemos ahí, ¿no? Al CENEPRED, ¿no? Y, bueno, organizaciones de la sociedad civil, claro, tenemos uno de ellos, el Colegio de Ingenieros, tenemos ahí de repente otros colegios profesionales, ¿no? Puede ser como el de Geografía, Arquitectura, ¿no? Tenemos, por ejemplo, también en el caso de ONGs como el caso de Predes, ¿no? O como en el caso de las universidades, ¿no? Por ejemplo, tenemos a CISMID, ¿no? Y así, organismos que se van generando, creando en distintos espacios para fortalecer el tema de la gestión de riesgos y desastres en los diferentes niveles, ¿no? Y esto permite, pues, establecer una coordinación y articulación justamente entre la participación del INDECI y CINEPRED. Con ello, en el punto 4 que se busca articular con el marco estratégico y operativo, ¿no? De las entidades intervinientes, ¿no? Y que esto justamente ayude a implementar, ¿no? Este plan de gestión de riesgo hacia el 2030. Y para ello pues se van a generar una serie de normativas, lineamientos, instrumentos, planes operativos, ¿no? Y todas las intervenciones que puedan desarrollarse, ¿no? Entonces, dentro de este proceso, la siguiente, en el plan AGER, ¿no? También se establece el objetivo nacional. ¿Cuál es el objetivo nacional?
No, esto ya le dijimos. La siguiente, por favor. Ahí se duplicó, perdonen. ¿Cuál es el siguiente proceso? Es la siguiente, es ver el tema de los indicadores, ¿de acuerdo? En el tema de los indicadores, ¿no? Nos basamos en función al índice de vigilancia de peligros en distritos expuestos, porcentaje de entidades que han desarrollado informes técnicos, porcentajes, para eso tenemos el SIGRID, ¿no? Porcentajes de población que aplican las medidas de gestión de riesgos, viviendas en zonas de muy altas exposición a peligros, ¿no? Que se trabajan en los gobiernos locales, porcentaje de infraestructura y servicios públicos ubicados en zonas de muy alta exposición, que tenemos muchas, porcentaje en planes estratégicos institucionales que incorporan el GRD, porcentaje de ejecución financiera, inversión pública en GRD, porcentaje de personas damnificadas, personas afectadas, servicios públicos bases rehabilitados, ¿no? Todos estos indicadores nos va a permitir evaluar, ¿no? El tema de los avances del plan de GRD. La siguiente, por favor. Ahí tenemos los indicadores, ¿no? Que nos aplican justamente para medir, ¿no? En este caso, en función a la política, ¿no? De lo que plantea. La política está planteada al 2050, el plan está planteado hasta el 2030. Pero ¿qué nos plantea la política? Nos plantea la siguiente, por favor, nos plantea una medición en porcentaje de viviendas que está ubicado en suelo habilitado y planificado por el gobierno local. Miren el indicador, ¿eh? O sea, en el plan tenemos que trabajar distintos indicadores para alcanzar este indicador de acá del porcentaje de vivienda. Lo mismo con el porcentaje de pérdidas económicas, ¿no? Que van directamente atribuidas a emergencias y desastres, ¿no? Ya no ir tanto hacia el componente 3, sino ir más hacia el componente 1, ser mucho más reactivo, ¿no? Perdón, ser mucho más prospectivos, ¿no? Debemos ir hacia un porcentaje de proyectos de inversión pública en zonas de muy alta exposición a peligros, ¿no? Tiene que evaluarse. Porcentaje de avance en planes de reconstrucción y el tema también de la rehabilitación. La siguiente, que es la que vamos a ver ahora. La siguiente. Entonces, en el plan, estos son los indicadores que se van a ver, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tiene que establecerse dentro de este proceso? Hemos visto, pues, que fenómenos tenemos durante todo el año, entonces tenemos que establecer una sinergia. Esta sinergia que establece en principio, ¿no? El tema de la mitigación, de la vulnerabilidad y adaptación, ¿no? Y todo esto dentro de nuestro marco de acción entre el cambio climático, que tiene causas y efectos, y la gestión de riesgo, que tiene amenazas y vulnerabilidades y amenazas climáticas. Entonces, todo eso tenemos que conjugarlo dentro de nuestros planes, ¿no? Todos los planes que ha establecido el plan AGER, ¿no? Que son 7, y eso pues justamente también se permite hacer las sinergias, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí vamos a entrar ya al proceso que vendría a ser la evaluación, la siguiente, de la construcción social del riesgo. Este es un resumen, lo vamos a desglosar en las siguientes láminas, ¿no? Entonces aquí nos establecen, por ejemplo, en la construcción social del riesgo, primero, para que exista un riesgo, va a tener que existir, principio, un peligro, que ya lo tenemos, ya lo hemos descrito, pero también vamos a tener una vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad tiene dos procesos. Uno, dinámica de la naturaleza o dinámica de la sociedad, ¿no? La parte antropogénica. Al establecerse, la siguiente lámina, por favor, al establecerse, ¿no? O al juntarse el peligro con la vulnerabilidad, es que se va a configurar un riesgo. O sea, el riesgo está directamente relacionado a la vulnerabilidad y al peligro. Entonces, con ello, ¿no? Si este riesgo, la siguiente lámina, si este riesgo no es manejado correctamente, entonces lo que vamos a tener en futuro son desastres, que en nuestro país hemos visto bastante y lo vemos todos los años, ¿no? Dijeron, por ejemplo, uno de los últimos, no, no va a haber Yaku, no va a haber nada, todos tranquilos, y vino el Yaku. No estábamos nada preparados, o sea, existía el peligro, sí existía, existía la vulnerabilidad, existía, estaba el riesgo, sí estaba el riesgo, pero nadie quiso atender el riesgo. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Que tuvimos desastres en toda la zona norte de nuestro país y parte de la zona de las sierras, ¿no? Por lo tanto, tenemos que construir con el riesgo, con su correcto estudio, análisis,
tenemos que construir un escenario de riesgo. La siguiente lámina, por favor. Entonces, ahí tenemos que construir los escenarios de riesgo, las estimaciones, ¿no? Que para nosotros va a ser muy importante, ¿no? Y eso lo vamos a ver justo más adelante. Entonces, ahí vemos ya nosotros una vez constituyendo, ¿no? Lo que viene a ser la construcción social del riesgo, cómo se da, ¿no? Nosotros partimos, le dijimos, ¿no? Que esto parte primero las siguientes láminas, por favor, si me ayudan. Peligros de origen natural, ¿no? La siguiente, dentro del peligro de origen natural, entonces, la siguiente, por favor, tenemos el tema del evento físico. La siguiente, que no afecta a los seres humanos porque sus efectos no entran en contacto con ellos. Por lo tanto, sí, ahí por favor, el fenómeno natural está siempre ligado con el proceso de asentamiento humano. No estamos hablando de lo que conocemos asentamientos humanos. No, yo vivo en una urbanización, por lo tanto, no, tampoco. No, estamos hablando del asentamiento humano, es donde las personas, ¿no? O las familias, los núcleos familiares, se han asentado, se han sido de manera correcta, incorrecta, eso. La suma de esto es lo que finalmente nos trae dos aspectos. Un desastre de origen humano y un desastre de origen natural, ¿no? Ojo, desastre de origen natural. No confundir y no utilizar el término un desastre natural. No. No existen los desastres naturales. ¿Ya? Por eso se dice desastre de origen natural. ¿De acuerdo? Entonces es importante aclarar, porque algunos utilizan el término desastre natural. Eso no existe. No hay, ¿cómo un desastre puede ser natural? Ningún desastre es natural, no sería desastre. La siguiente lámina. Entonces tenemos al peligro de origen natural, ¿no? Eventos físicos que ocurren en un área poblada, ¿no? O con infraestructura que puede ser dañada. Desastre de origen natural, ¿no? Que peligro natural, ¿no? Que causa un número inaceptable de muertes o daños a la propiedad, y la combinación de peligro y desastre, que tenemos los términos más amplios que incluyen la presencia de eventos naturales y o intervención humana, ¿no? En ese sentido, tenemos la clasificación de los desastres según su origen, ya hemos visto naturales y antrópicos, ¿no? Que son muchos, y los de origen natural, ya hemos visto, ¿no? Hemos revisado las láminas anteriores, acá solamente es como un resumen, geodinámicos, geotectónicos, hidrometeorológicos y oceanográficos, biológicos, espaciales, ¿no? Pero a las que tenemos que atender bastante es al tema social y a los temas tecnológicos, ¿no? Que es lo que nosotros a veces va generando pues mayor vulnerabilidad. Y eso sí nos genera pues un gran problema. La siguiente, por favor. Entonces, es esto, ¿no? Que la vulnerabilidad es un estudio que se va generando pues dentro de tres aspectos, ¿no? Artificial creado por el hombre, asentamientos humanos, viviendas, edificios, servicios asociados, instalaciones críticas dentro de servicios esenciales, telecomunicación, agua, energía, sanidad, ¿no? Instalaciones de producción económica también, ¿no? Fuentes de empleo, bancos, industrias, áreas de producciones agrícolas, minerías, pesquera, hasta turismo también se ha generado, lugares de concentración pública, lo que ocurrió en Plaza Vea, ahora ¿no? En la zona norte, ¿no? Patrimonios culturales también, ¿no? Edificios de importancia cultural, de uso comunitario o con valor arquitectónico, ¿no? Y entonces, luego tenemos el tema natural, ¿no? De especies animales, y también tenemos el tema sociopolítico organizacional, ¿no? Que está relacionado justamente a las comunidades, que está relacionado, pues, a las que tienen sin organización o las que estén en áreas geográficas de difícil acceso, ¿no? Sí, la siguiente. O las organizaciones claves como servicios médicos, de emergencia, policía, bomberos. Hemos tenido casos donde en centros de salud, ¿no? Que el huaico, ¿no? O el río se los ha llevado, porque están mal asentados, y hemos tenido personal médico o asistencial de la salud que ha desaparecido, ¿no? La siguiente, por favor. Luego tenemos algunas particularidades que es importante tener en cuenta, ¿no? Cuando se hacen, por ejemplo, el tema de las construcciones, cómo se usa y cómo luego finalmente la falta de mantenimiento hace que los servicios se vean interrumpidos, ¿no?
Esos servicios interrumpidos finalmente afecta a las poblaciones, ¿no? Producto justamente de los desastres y los fenómenos naturales, ¿no? Donde interviene el hombre muchas veces, ¿no? Y ahí vemos esto. La siguiente, por favor. Tenemos estas redes urbanizadas donde acá vemos pues un tema de sismos, tenemos un tema de inundaciones, vemos huaicos, ¿no? Y eso es lo que finalmente sigue. La siguiente, por favor. Y eso es lo que nos genera. Por lo tanto, tenemos que aplicar ¿qué cosa? Medidas de control. Estas medidas de control tienen que ser obras de regulación, obras de rectificación, obras de protección, ¿no? Hay ustedes para cada uno de ellos, de lo que corresponde en el proyecto que estén participando o en el gobierno local que estén, ustedes pueden ir aplicando cualquiera de ellas, ¿no? La siguiente. Y también tenemos, ¿no? Las medidas no estructurales. Ojo, que dentro de los informes, ¿no? Dentro de lo que se aplica para las medidas, se toman las estructurales y las no estructurales. Y en las no estructurales son medidas permanentes que tienen que ver con capacitaciones, con estudios, las medidas de monitoreo, ¿no? Para poder ver cómo se está comportando, ¿no? No solamente la geodinámica interna, sino también externa, y las medidas de operación, ¿no? Cómo yo actúo frente a un daño. Y eso es muy importante saber, ¿cierto? La siguiente, bueno, esto vamos a pasarlo bastante rápido porque son, ¿no? ¿Qué tenemos que generar? Escenarios de riesgo, ¿no? Como lo que vemos en CENAMI, CENEPRED, IGP, que nos especifican cada cierto tiempo, ¿cierto? Ahí lo pueden revisar en sus páginas web y van a encontrar eso. La siguiente, luego vamos a tener instrumentos, ¿no? Donde están los planes de prevención, reducción y riesgos, donde los vamos a encontrar estos en el SINAGER, ¿no? En CENEPRED, como pueden ver, es quienes impulsan, ¿no? O trabajan conjuntamente con los gobiernos locales y regionales para su desarrollo. La siguiente, instrumentos. Van a haber también distintos tipos de instrumentos que van publicando guías, lineamientos, ¿no? Protocolos, ¿no? Manuales, ¿no? Entonces todo eso, ¿no? Y acá tenemos la siguiente, por favor. Y aquí tenemos uno de ellos, que es justamente el post-desastre, la siguiente lámina, ¿no? Esto es un recordatorio, más o menos cómo se ve el proceso. La siguiente lámina, tenemos el proceso del post-desastre, ¿sí? La siguiente, y pasamos a la rehabilitación. La siguiente, sí, la siguiente en la rehabilitación. La rehabilitación que viene a ser, ¿no? Justamente ya pasó el desastre, ocurrió todos los daños y ahora vamos al este proceso. En el proceso de la rehabilitación, ¿qué tenemos? Tenemos justamente el poder restablecer, ¿no? Los servicios públicos básicos indispensables, ¿no? Que nos permitan nuevamente tratar de volver a la normalidad o darle flujo a lo que teníamos, ¿no? Por lo tanto, esto se tiene que establecer ante un plan de continuidad, ¿no? Se tiene que establecer ante un plan de rehabilitación, se tiene que establecer un plan de preparación, ¿no? Entonces es todo un proceso que se tiene que trabajar una vez ocurrida la emergencia. La siguiente lámina. Entonces, es muy importante. El plan de continuidad no solo es la, eh, las empresas, también es para todos los tipos de servicios. Todo servicio tiene que tener un plan de continuidad, ¿no? Y por lo tanto, se aprobó en el año 2020 la resolución ministerial 149 en la PCM, lineamiento para implementación del proceso de rehabilitación y formulación de planes de rehabilitación continuidad en los tres niveles de gobierno, ¿no? Entonces ya existe esta norma. Acá le vamos a dar una revisada rápida, ¿no? Dentro de este proceso final. Y entonces, este que busca justamente el proceso de formulación de planes de rehabilitación en todas las entidades del Estado y también públicas y privadas. El objetivo es la siguiente, por favor. El objetivo es establecer, ¿no? Las disposiciones que vayan a permitir implementar los procesos de rehabilitación y asimismo también la rehabilitación por parte del SINAGER, ¿no? Vamos a ver el alcance, que es el lineamiento de aplicación y cumplimiento obligatorio de esto, ¿no? La siguiente, por favor. Y aquí en el plan de rehabilitación, la siguiente lámina, ahí en este cuadro, es justamente lo que es lo que vamos a trabajar. Primero, actividades, etapas de preparación, ¿no? Donde que se va a desarrollar todos esos aspectos. Luego, las actividades post-emergencia. No todo vas a desarrollar, ¿eh? Pero sí muchos de ellos. Y uno de ellos, a lo cual también se tienen que preparar, es justamente poder identificar a través del EDAN, ¿no? Para poder elevar al SIMPAD y que eso te permita luego, ¿no? Generar un proceso IOARS o inversiones, ¿no? Para justamente
la rehabilitación o reconstrucción del proceso, ¿no? Entonces, todo eso, y ahí se va, y ahí vas a ver las coordinaciones para la implementación, la identificación de las necesidades en todos los sectores, la formulación e implementación del plan de rehabilitación. La siguiente, entonces, esto es un aspecto muy, muy importante, ¿no? Que luego, en la formulación del plan, la siguiente, por favor, ahí vas a ver, ¿no? Bueno, primero aquí va a activar el grupo de trabajo, ¿no? Ya esto también, ¿no? Tiene que haber lo explicamos la clase pasada, ¿no? Tiene que haber un grupo de trabajo, ¿no? Ahí tenés un presidente, un equipo técnico, ¿no? Responsabilidades. ¿Quién hace el diagnóstico? El primer diagnóstico va a ser el EDAN. Luego, con este DAN se tiene que subir al SIMPAD, se hacen ¿no? Se hace la sinergia con los diferentes sectores, ¿no? Del gobierno para su proceso de rehabilitación y con ello, pues, preparamos, ¿no? El plan de rehabilitación nacional, el plan de rehabilitación sectorial, el plan de rehabilitación regional y el plan de rehabilitación local. Y luego viene también el plan de rehabilitación, ¿no? Propiamente de nuestras empresas o negocios o núcleos familiares. Tenemos que trabajar en esos niveles. La siguiente lámina. Entonces, para ello, bueno, ya este es un post plan de rehabilitación, obviamente tiene que aprobarse, se hace la difusión, la implementación y finalmente la evaluación y la evaluación del financiamiento que ha tenido, ¿no? La siguiente lámina. Entonces, post plan de rehabilitación y se aprueba todo esto, ¿no? En función justamente para incluirlos dentro del POI, ¿no? O sea, ¿por qué lo incluyo al POI? Porque tiene que estar dentro de los programas presupuestales. La siguiente. Bueno, seguimos avanzando. Entonces, dentro de esto, porque eso es no solamente estar en el ROP, también tiene que estar en el PEI, en el POI, ¿no? En todos los documentos de gestión tiene que estar siempre el tema del GRD. Si no, no hay presupuesto. Si no, no hay forma como medir. Entonces, todo ese aspecto, ¿de acuerdo? La siguiente lámina. Entonces, con ello, la articulación a través del plan de preparación de acción previa se considera justamente que el plan de contingencia, que hoy ya no es plan de contingencia, ya se aprobó justamente en estos días, ¿no? El plan de lineamientos, ¿no? Para justamente desarrollar ya los nuevos procesos, ¿no? Y ahí tenemos, creo que fue el día viernes, ¿no? Que se aprobó este documento muy importante, ¿no? Bueno, eso se trabajó recientemente, ¿no? Porque el plan de contingencia se suprimió en mayo, ¿no? En mayo del presente año, y sin embargo esto requería justamente trabajar otros aspectos. Y ahora se llama plan de gestión reactiva, ¿no? A través de este plan de gestión reactiva se articula justamente los planes de reconstrucción y con ese proceso, ¿no? Finalmente, para concluir, la siguiente lámina, ¿cuáles son los temas, ¿no? Dentro de este proceso? Primero, que vamos a establecer una visión común de cooperación de largo plazo con un objetivo mundial, como le dije, ¿no? Para eso tenemos las convenciones. Luego vamos a intensificar la labor nacional e internacional para hacer las medidas de mitigación. Hay que trabajar bastante la intensificación de la labor relativa a la adaptación, que tiene que ver con el cambio climático, ¿no? La intensificación por desarrollar, ¿no? Y transferencias tecnológicas de otros países o de las comunidades que tienen también. Y finalmente, la intensificación de la labor destinada a proporcionar recursos financieros e inversión para la inversión en la reducción, ¿no? La gestión la gestión de riesgos en la reducción, pero eso requiere inversión. ¿Cuál es el mensaje final de este proceso? Es que tenemos que unir esfuerzos, tenemos que identificar las sinergias entre todos los niveles, actualizar nuestras agendas, ¿no? O rehacer nuestras agendas, ¿no? Tenemos que aprovechar siempre de los retos actuales y además el desarrollo de nuestros pueblos es nuestra meta común y eso es a lo que nosotros tenemos que alcanzar. Bueno, eso es lo que yo les puedo exponer. La siguiente, por favor. En esta clase, gracias por su atención y estoy atento a sus consultas. Muchísimas gracias. Doy el pase al Grupo Educativo Capacítate Perú. Adelante, por favor.
Muchas gracias, ingeniero, por la exposición y gracias a los participantes que se mantienen conectados a través de nuestras diferentes plataformas. Un saludo nuevamente a todos ustedes que nos siguen en nuestras redes. Recordar que pueden dar like a la fanpage para poder enterarse de nuestros próximos cursos que son de acceso gratuito, previa inscripción y de certificación opcional. Vamos a dejar también aquí en el chat el link para que puedan informarse a los participantes que deseen certificarse. Tenemos las siguientes consultas que nos han dejado. La primera, ingeniero, es: ¿qué es una gestión del riesgo de desastres y una gestión de emergencias? Ah, no, pues va a ver, respecto al tema de la pregunta, ¿no? La gestión de riesgos y desastres, como les he puesto, es, digamos, abarcar los 7 componentes, ¿no? Y eso significa desde trabajar una preparación, ¿no? A trabajar un proceso de rehabilitación, de estimación, ¿no? Dentro de este proceso de prospectivo, ¿no? A diferencia de una gestión de emergencias. Ingeniero, su audio no se escucha justo cuando nos iba a mencionar lo de gestión de emergencia. A ver, en breve entonces el ingeniero va a seguir respondiendo nuestras consultas. Ha tenido un tema con la red, al parecer. Y también los invitamos a que puedan seguir dejando sus consultas en el chat para que puedan ser resueltas en breve. Recordando también a los participantes que se han certificado que el material de esta capacitación que se muestra ha sido ¿Vuelves a hablar? enviado ya a Hola, a ¿me sus escuchan? correos. Ingeniera, sí, ya volvió. Nos estaba explicando el tema de la gestión de emergencia. Sí, sí, le decía que en el caso de la emergencia se establece ya cuando ya ocurrió el desastre, ¿no? Una vez ocurrió el desastre, ahí se aplica la emergencia, ¿no? O sea, cuando ya hay un accidentado, cuando ya hay una destrucción de una vivienda, de un local, ¿no? Entonces ahí tenemos esa situación. Entonces ahí es donde se aplica la gestión de emergencia. ¿De acuerdo? Ok, ingeniero, la siguiente consulta es: ¿qué medidas han implementado los gobiernos ante los desastres que puedan darse en nuestro país? Bueno, lo primero que le podemos decir es que lo que se ha implementado a nivel de gestión es respecto al tema de, primero, el hecho de que se ha establecido ahora, por ejemplo, ¿no? Dentro del ROF se ha establecido, ¿no? De que se establezcan gerencias de gestión de riesgo a nivel regional y a nivel local, ¿no? Antes solamente eran sugerencias o eran direcciones, ¿no? Entonces, no, ahora ya se le está dando mayor rango, ¿no? De gerencias. Entonces, eso permite que canalice mayor presupuesto, que haya pues justamente un trabajo mucho más cercano, ¿no? Con la población. Y en ese sentido se establecen, ¿no? Los planes, los escenarios, ¿no? Para poder trabajar de manera mucho más correctiva, ¿no? Ahora, ¿cuánto ha avanzado de eso? La verdad, se ha avanzado todavía no mucho. Respecto al tema de los planes, todavía tenemos muchos planes, ¿no? Que se vienen trabajando. Según vi un reporte de CENEPRED, ¿no? Que a la actualidad tienen aprobado algo de 540 planes, pero sin embargo vienen en proceso, o sea, son más de 1.400 municipalidades, ¿no? Entonces, se tiene aprobado 540, estamos hablando casi la tercera parte. Entonces, todavía hay mucho por trabajar, ¿no? Bueno, eso respecto a la pregunta. Muchas gracias, ingeniero, por su respuesta. Y si es que los participantes tienen alguna pregunta, pueden activar su audio para darla.
En todo caso, estaríamos finalizando la capacitación sobre el curso de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Sus palabras finales, por favor, ingeniero, y muchas gracias por la capacitación. Al parecer no hay ninguna otra consulta adicional, así que agradecemos a todos los participantes que han estado conectados hasta estos momentos, recordando que pueden dar like a la fanpage para enterarse de nuestros próximos cursos de acceso gratuito. Muchas gracias con todos. Muy buenas noches.